capítulo 25, versículo 14. San Mateo capítulo 25, versículo 14. Y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene, le será dado, y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y vemos una parábola, muchas veces la hemos escuchado, ¿sí? Muchas veces la han predicado en esta iglesia o en donde hayas ido. Y es conocida, pero es una prédica profunda cuando nos ponemos a meditar en ella, en esta palabra, que dice que el reino de los cielos, sabemos que el reino de Dios, cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, dice: Señor, venga a tu reino. El reino de Dios tiene que venir a gobernar en esta tierra, ¿sí? La iglesia se encarga de aquello, de traer la palabra, de traer la luz, de movernos para que el mundo, la gente, los que no conocen al Señor, conozcan su palabra, ir sembrando la semilla, y vamos a encontrar diferentes corazones. Si nosotros leemos los versículos anteriores, vemos la parábola del sembrador, donde vamos a ir sembrando una semilla y va a caer en un corazón que por ahí va a estar duro, por ahí va a estar lleno de piedras, por los momentos vividos, por las cosas que habrá pasado esa persona. Seguramente vamos a predicarle a otro, y los afanes, los entretenimientos del mundo también van a quitar esa semilla y la van a ahogar. Pero igual tenemos que salir y predicar y sembrar la semilla de la palabra de Dios. Ese es lo que Él nos encomendó. Él dijo: vayan y lleven el mensaje, salgan y lleven el mensaje a toda criatura. Él no dijo: este no, porque es así, aquel no, porque tiene este defecto. Él dijo que llevemos el mensaje a cada corazón, porque así como Él tuvo la gracia sobre nuestras vidas, por gracia de Él, nosotros fuimos perdonados, nosotros fuimos restaurados, así Él también mira con los mismos ojos a los que no conocen al Señor. Es fácil a veces, como humanos, juzgar, y tenemos que tenerlo bien en claro, porque a veces en el ámbito donde nos movemos, en el ámbito donde trabajamos, en el ámbito donde nos relacionamos, a veces es fácil decir: y no, aquel dejó por este, a este no le predico por el otro, y aquel seguro que se debilitó por aquello. Pero nuestra función no es juzgar, sino es llevar la palabra, y que esto sea un reino sobre la tierra, para que muchos se conviertan, se lleguen al Señor y podamos unánimes alabar,
bendecir y exaltar el nombre del Señor. Amén. Esa es la función de la iglesia. Y aquí vemos que dice que el reino de los cielos era como un hombre que yéndose lejos repartió los dones. Cuando Él nos mira, dice que cuando Él reparte, no reparte según lo que a Él le parece, sino según la capacidad que tenemos cada uno. Cada uno de los que estamos sentados en este lugar tenemos una capacidad diferente. ¿Y qué pasó? Dice que a uno le dio 5 y Él fue y los multiplicó. Se sintió contento, no tuvo, seguramente habrá pasado momentos de temor, pero lo habrá vencido. Habrá pasado momentos de incertidumbre, pero pudo fortalecerse. Habrá habido gente que lo ayudó a la hora de negociar, pero Él volvió y cuando Él llegó, dice que aquel hombre trajo multiplicado aquello que se le entregó. Aquel que tenía 2 dice que hizo lo mismo, pero el problema fue al que le dio 1 solo. Y ahí está el problema. A veces podemos sentir que cuando el Señor nos entrega algo, lo primero que podemos decir, Señor, no estoy capacitado. O podemos pensar, ¿y por qué le dio tanto al otro y me dio 1 solo a mí? O podemos pensar también en qué vio el Señor, que se da cuenta que yo no lo voy a poder desarrollar, yo no lo voy a poder multiplicar. Entonces, en aquel momento dice que Él repartió, pero según la capacidad. Y dice que yéndose lejos, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el que recibió 2, también. Y le dijo su Señor, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No es que Él le dio más premio al que le dio más y le dio más y menos premio al que le dio menos. Dice que al que le dio 2 talentos, cuando Él vino a buscarlo, dice que le dijo lo mismo. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero aquí vemos el que solamente le dio 1. Dice que Él fue y lo escondió. Él fue y lo enterró. Y sabemos que es una gran responsabilidad cuando Dios nos da algo para desarrollar. Cuando Dios da algo para que le sirvamos, ¿sí? Porque el talento puede ser en muchas áreas de nuestra vida, no solamente en la iglesia. Cuando vemos la historia de José, él administraba los bienes del faraón. Y ahí vemos que él tenía un talento. Y él lo usó a pesar de todo lo que él había vivido, de todo lo que él había pasado. Lo habían traicionado sus mismos hermanos, lo habían vendido, lo habían sido golpeado. Pasó tentaciones, pasó burla, pasó muchas cosas. Habrá pasado hambre, habrá pasado un montón de momentos difíciles. Pero sin embargo, dice que él aprovechó y usó eso que Dios le había dado a él. Así tenemos que ser nosotros en el ámbito que nos movemos. Señor, ¿qué depositaste en mí? ¿Qué talento? ¿Qué es lo hermoso que tú pusiste en mí para que te sirva? Señor, yo lo quiero desarrollar. Yo lo quiero hacer crecer. No lo tengo que esconder. Porque el esconder es ocultar. Ocultar algo maravilloso de lo que Él nos entregó. Ocultar algo hermoso de lo que Él nos dio, porque Él dijo, tú tienes la capacidad para desarrollarlo. Sin embargo, dice que agarró y lo escondió. Sabemos que lo que se esconde, lo que se tapa, no es de Dios. El pecado es lo oculto. Aquello que es vergonzoso se tiene que esconder. Pero dice que para Dios todo sale a la luz. Entonces no es bueno esconder. Para el Señor le dijo, yo te di 1, tendrías que haberlo multiplicado. Tendrías que haberlo llevado y haber negociado con Él. Pero dice que aquí Él le dice, Señor, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Diciéndole, claro, vos vas a venir a buscar algo que vos no trabajaste. Vos vas a venir a buscar algo que tú no sembraste. Yo sabía que vos ibas a venir a buscar aquello multiplicado. Sin embargo, él sabiéndolo, su pereza, su miedo, sus dudas, le podemos poner el nombre que quiera, hizo que él no lo desenterrara, lo dejó allí. Y sabemos que el miedo paraliza. El miedo hace que no puedas trabajar, no puedas avanzar, no te puedas animar. Sabemos que
la pereza es como un vicio que te quedas ahí y tengo pereza de hacerlo. A veces cuando tenés que orar, tenés que adorar al Señor, alabar, hay una pereza, hay un desánimo, hay algo que vos sentís en tu corazón que es para servir al Señor, pero lo ibas dejando, ¿sí? Y por ahí decís, lo uso, pero por ahí no lo estoy usando con la responsabilidad que lo tengo que usar. Porque sabemos que Él quiere que cuando tomemos algo de todo lo que Él nos da, lo hagamos con un buen compromiso. Y allí cuando hay compromiso, hay una dedicación profunda, ¿sí? Porque cuando yo tengo un compromiso, me dedico a eso. El talento que el Señor nos pone no es para decir, el Señor me lo dio y solo se va a desarrollar, no. Ellos tuvieron que hacer algo para multiplicarlo. Ellos tuvieron que hacer algo para negociar. Dice que fueron a negociarlo. Se tuvieron que mover, tuvieron que accionar. Algo tuvieron que hacer. En ese momento seguramente hubo duda, hubo miedo. Hubo miedo de perderlo también, de mal usarlo. De perder. Uno cuando hace un negocio, ¿qué es lo primero que tiene miedo? De perder lo que va a invertir. Lo mismo habrá pasado con ellos. Pero algunos no tuvieron miedo. Pero uno sí. Uno dijo, no, yo lo voy a guardar. Yo lo voy a ocultar. Sabemos que el compromiso significa también una relación con Dios. Si nosotros no tenemos intimidad con Dios, no tenemos relación con Él, no podemos avivar eso que nos puso dentro de cada uno. Va a estar ahí dormido, va a estar ahí oculto, va a estar ahí guardado. ¿Por qué? Porque no tenemos una intimidad con aquel que va alimentando ese talento, ese don, esa bendición que Él puso en cada uno de nosotros. Porque todo lo que nosotros hacemos para Él viene de Él. Él pone esas palabras en nuestra boca. Él es el que nos usa. Cuando ministramos la alabanza, cuando ministramos una palabra, es su Espíritu Santo, es su presencia. Si no hay intimidad, si no hay oración, si no hay alimento, no hay palabra, yo no puedo llevarle a otro lo que el otro está necesitando. Porque son palabras humanas, son palabras vacías, que no están cargadas del poder y de la autoridad de Dios. Amén. Y dice la palabra, saber que cuando servimos, no servimos para nosotros, porque ahí es cuando nosotros nos creemos que somos autosuficientes. No, nosotros no servimos para hacernos ver, nosotros servimos para el prójimo. Cuando usted va a llevar una palabra, usted tiene que pensar que usted tiene que amar a ese prójimo. Le está llevando el mensaje a una mujer que seguramente está pasando por una separación. Seguramente está llevándole el mensaje a un hombre que se ha quedado sin trabajo. Por ahí usted está llevándole el mensaje a alguien que está pasando un momento de ruptura, de dolor, de depresión, de angustia. Usted no está sirviendo para usted, lo está haciendo para el Señor y para el prójimo. Por eso cuando Él dio los talentos, también habló de negociarlo, pero es para servir al otro, ¿sí? No para enriquecernos, no para creernos que somos los mejores, sino tener esa humildad de saber que estamos ministrando las cosas del Señor. Amén. Él decía, un amor al servicio, ¿sí? Saber que muchas veces cuando venimos a servir a Dios tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y eso es lo más difícil. Es morir cada día y llevar la cruz y decir, Señor, aunque esto me cueste, aunque esto me duela, aunque esto tenga un gran precio para mí, yo sé que lo tengo que hacer. Porque el servicio a Dios no es gratis, hermano. El servicio a Dios es pagar un precio. Llevar la cruz cada día y saber que aunque Él ya llevó nuestras rebeliones, ya murió por nuestros pecados, Él ya hizo todo en la cruz, nosotros también tenemos que negarnos nosotros mismos cada día para servir y para seguir al Señor. Amén. Y dice la palabra, tomar la cruz, santificarnos. Si nosotros vamos a vivir como el mundo vive, no hay una diferencia. Sabemos que el morir cada día y santificarnos lleva un precio alto. Es negarse cada día a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a muchas veces a nuestros sueños y decir, Señor, pon tus sueños en mi vida, pon tus anhelos en mí, que se haga tu voluntad y no que se haga la mía. Porque nosotros no estamos para cumplir nuestros sueños, estamos para cumplir los sueños y cumplir y trabajar en el reino y en los negocios del Señor. Jesús cuando era pequeño dice que le dijo, es necesario estar en los negocios de mi Padre. Él, aunque era niño, ya entendía con su pequeña edad que él necesitaba estar en los negocios del Señor. Él necesitaba ocuparse. El servir al Señor es ocuparse.
Más allá que nos ocupamos del hogar, más allá de lo que nos ocupamos del trabajo, hay un tiempo que debemos ocuparlo para el Señor. Queremos una iglesia bendecida, si queremos una iglesia en crecimiento, si queremos una vida de bendición, tenemos que tener una intimidad, tenemos que tener una relación, tenemos que negarnos cada día y poner al Señor primero. Y decir, Señor, aquí estoy como un instrumento de bendición, de adoración, para que tú muestres tu reino a través de mi vida. Amén. Sabemos que el servicio es una respuesta y una gratitud a lo que Él hizo por nosotros. Por eso cuando cantábamos esa adoración tan linda, ¿no? Decía, por lo que hiciste, en el momento en que Él lo había encontrado. Cuando nosotros servimos a Dios, una respuesta. Si Él dio su vida en la cruz por mí. Él entregó todo por nosotros. Él derramó su sangre. A Él le traspasaron los clavos en sus manos, en sus pies, lo hirieron en su costado, llevó una corona de espinas. Y a veces lo vemos como un cuento, como una leyenda, para la gente lo ve así a veces. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos lo que Él sufrió en la cruz por nosotros. Sabemos que nadie va a entregar su vida por cada uno de la manera en que Él lo entregó, en la manera en que Él sufrió, en la manera en que Él quedó solo. Porque a veces nos quejamos que estamos solos. Y Él estuvo solo allí, pero lo hizo por nosotros. Y el servicio, el multiplicar ese talento que el Señor te dio, es una respuesta al gran amor que Él tuvo con nosotros y que tiene con nosotros. Es una respuesta a su gracia. Es algo que damos, que no le vamos a poder agradecer ni devolver a Él por todo lo que ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Y a veces pequeñas decisiones que tomamos hacen que perdamos esa bendición. Eso que queremos usar para el Señor, eso que Él nos dio. Tomamos a veces decisiones apresuradas, por temor, por miedo, por duda. ¿Sabe que la duda siempre está presente en nuestras vidas? Y no porque yo no sé si lo voy a poder hacer, y no porque no sé si tengo esa capacidad. Y a veces nos empezamos a quedar, a veces estamos usándolo, pero nos empezamos a quedar. Entonces hay que despertarlo. Hay que despertarlo en la oración, hay que despertar eso que el Señor te dio, alimentándolo con la palabra de Dios, teniendo una intimidad cada día con el Señor. Sabemos que el miedo paraliza, da inseguridad, hasta a veces hace que no tengamos confianza de nosotros mismos. Entonces hacemos que eso se oculte, que eso se guarde. Pero Dios es un Dios que Él saca todo a la luz. Él es un Dios de lo visible. Él es un Dios que todo lo muestra. Él es luz. Cuando sus discípulos andaban con Jesús, ¿qué decían? Y se notaba que habían estado con Él. Porque algo se les pegaba. Y era la misma presencia del Señor en sus vidas. Tenemos que tener ese anhelo de querer crecer, de querer avanzar, de querer tener más del Señor, de morir para que Él crezca cada día más en nosotros. Ser menos nosotros para que Él sea más en cada uno. Amén. Y sabemos que en un momento dice que llega y le dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo tuyo, le dijo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10, porque el que tiene se le ha dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Tenemos que pensar que cuando Él nos pregunte, ¿qué hicimos con lo que Él nos dio? Algún día vamos a llegar a ese momento. A veces lo vemos lejano, pero nosotros no sabemos cuándo Él va a venir a buscar a su iglesia. No sabemos en qué momento Él nos va a venir a buscar. Y nos va a preguntar, ¿qué hicimos con lo que Él nos dio? ¿Lo multiplicamos? ¿Lo usamos? ¿O lo escondimos? ¿Qué es lo que Él nos confió? Si Él nos confió, es porque Él veía que teníamos capacidad para hacerlo. Él, en la palabra de Dios, en muchos momentos, Dios le dice, no teman, yo estoy contigo. No temas,
yo soy tu Dios. ¿Cuántas veces lo leemos? No temas, yo soy tu Dios que te guardo. Siempre te cuidaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él les dijo, vayan, lleven el mensaje, que todo tenían ya. Su presencia ya bastaba con acompañarlos. Sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso, que cuando creemos en Él, podemos rendir nuestro corazón a Él. Pero no solamente alcanza con creer, hermano, debemos confiar. Porque a veces creemos, pero no depositamos toda la confianza en el Señor. Creo que hay un Dios, pero no confío. Creo que Él me puede enseñar, pero no confío que Él me dé las herramientas. Creo, pero me falta el confiar. Yo tengo que creer, pero tengo que confiar en aquel que me llamó. Tengo que creer, pero tengo que confiar en aquel que depositó ese talento en mi vida. Amén. Y lo voy a compartir para ir cerrando en 2 de Samuel. En 2 de Samuel capítulo 21, versículo 10. Y así como la historia de José también está David, un adorador, un líder, un militante, un hombre de guerra. Dios le había dado un montón de capacidades. Y se piensa que no tenía miedo. Cuando leemos los salmos, vemos muchos salmos donde él le rogaba a Dios, lloraba, le imploraba, necesitaba de la ayuda, del consuelo de él. Muchas veces habrá tenido miedo, pero eso no lo paralizó para cumplir el propósito que Dios tenía para él. Y así también vemos la historia de Daniel, un hombre que cuando estuvo allí en la cárcel, Dios usó la interpretación de los sueños para que pudiera adivinarle los sueños al rey, lo pudiera interpretar. Aquello era un talento, aquello era una capacidad que Dios le había dado. Y no estaba dentro de una iglesia, estaba en una cárcel, estaba fuera de estas 4 paredes. Sin embargo, usó lo que el Señor le había dado. Así tenemos que pensar de esos hombres que un día Él depositó algo y lo usaron para servir y para desarrollar la obra del Señor. Y aquí vemos la historia de Rispa. Es una hermosa historia donde dice: entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Aquí vemos una mujer que terminaron de matarle sus hijos. Una mujer que tenía delante de ella los hijos muertos. Una mujer que vio un panorama como terminado. Pero en aquel momento dice que ella lo único que tenía era un manto. Y que ella con ese manto sacudía sobre el cadáver de sus hijos y no dejaba que las aves ni las fieras del campo los tocaran. Si uno interpreta aquella palabra, podemos ver que un manto no va a asustar a una bestia, ni a un ave rapaz. Era la misma presencia de Dios, porque ella estaba usando una capacidad que Dios le había dado. Seguramente ella en ese momento estaba orando, intercediendo, y eso era lo que hacía que aquellas aves que querían venir a comer la carne de sus hijos, aunque ya estaban muertos, no se lo permitían. Ni siquiera aquellas bestias que recorrían alrededor de esos cuerpos se podían acercar. Pero ella no dejaba de mover aquel manto y lo sacudía de un lado para otro. Ella lo tenía activo de un lado para el otro. Y dice que aunque veía a sus hijos allí, ya sus cuerpos muertos, ella los pudo ver enterrados como reyes. Quiere decir que ella tenía un propósito. Y ella aún después de sus hijos muertos seguía intercediendo, seguía orando, seguía clamando hasta que ella vio la bendición, ella vio la respuesta, ella vio el poder de Dios trabajando sobre sus hijos. Y usted puede decir, era la muerte, no importa. Aunque creas que ya ese talento que tienes no lo activaste, ya no te animas a usarlo, hoy creo que esta palabra te anima a que lo saques de donde lo has escondido, que si lo tienes que multiplicar no tengas temor, y que saber que es una gran responsabilidad, como hizo Rispa,
Dice que el nombre de ella significa carbón encendido. Seguramente no se habría cansado de sacudir ese manto, de clamar, de interceder para aquellas bestias. Si bestias van a venir, aves de rapiña van a querer robarte la semilla, te van a querer robar el gozo, te van a querer robar la paz, te van a querer robar la seguridad, te van a querer imponer miedo, temor. Pero allí está donde tú tienes que decir: yo soy un hijo de Dios y lo que Él depositó en mí lo voy a usar, lo voy a multiplicar y lo voy a hacer para su gloria, para su honra y para su alabanza. Te invito a ponerte de pie en esta noche. Y voy a invitar a los músicos que cerremos con esta adoración que tuvimos adorando.